vicepresidente de la convención, que es muy joven. Estábamos conversando sobre Phil Collins porque no es de su generación, Phil Collins. Mis hermanos mayores lo escuchaban. Sí, usted es mucho más joven. 33 años. Exactamente. Oiga, buena semana tuvo la convención, intensa por decirlo menos. Así es, hemos tenido mucho trabajo. Bueno, primero quería decir que la presidenta mandó sus excusas por no poder asistir. Está trabajando duramente en el tema de la consulta indígena y es por eso que vine yo para poder dar respuesta a las dudas que tengan. Por favor, aceptado, pues, totalmente. Pero estamos contentos de tenerlo acá, así que no se preocupe. Gracias. ¿Cómo evalúa la semana de la convención? Bueno, esta semana y estas semanas que se vienen son semanas bien intensas porque ya el día de mañana, lunes 1 de febrero, se cierra el plazo para ingresar... Martes 1. Perdón, el martes 1 de febrero se cierra el plazo para ingresar iniciativas de norma de los convencionales y de la ciudadanía. Es decir, el 1 de febrero ya está toda la carne en la parrilla y de ahí para adelante solo discusión e indicaciones de las normas. O sea, lo que hasta ahora se está presentando son: yo quiero que un artículo de la Constitución sea de esta manera. Y ese plazo se termina este martes. Así es, todas las indicaciones que se ingresan. Y desde el 1 de febrero, ya en las propias comisiones van a haber votaciones en todas las comisiones. Votaciones en general, después votaciones en particular, que entrar a ver el detalle, después indicaciones, y después de eso se empiezan a votar en el plenario. Que el 15 de febrero es un día muy importante, Iván, porque el 15 de febrero será el primer plenario donde votaremos las primeras propuestas de norma constitucional. En el Pleno. Así es. Y ahí ya se necesitan 2/3 para su aprobación. Pero mire, le propongo lo siguiente: dejemos reservado un momento el procedimiento y lo explicamos bien, pero antes quiero que hablemos sobre esta semana, que fue, yo diría, particular para la convención, porque de alguna manera hubo mucho ruido alrededor de las normas que se empezaron a aprobar a nivel de comisiones. Así es. ¿Está de acuerdo usted? Bueno, efectivamente ha habido, a mi juicio, Iván, ha habido algo de sobrereacción como consecuencia parcial de no conocer bien el flujo de la norma. Por ejemplo, se escuchó preocupación porque se había rechazado una norma en relación a propiedad. Sí. Entonces, yo invito a la gente que está en la casa que ponga chileconvención.cl, escriba documentos, iniciativas de norma, y allí, si tú pones propiedad, te vas a dar cuenta que hay 6 normas, al menos, que hablan sobre propiedad. Entonces, una de ellas se rechazó en una comisión, y eso no significa que el tema no se vaya a discutir en otra comisión, que es la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces va a pasar en las próximas semanas que, por ejemplo, quizás yo voy a votar en contra de varias propuestas de salud, ¿ya? Pero sería absurdo decir que estoy votando en contra del derecho a la salud, que por cierto es una de las cosas que mucho me interesa. Ya, o sea, efectivamente eso puede pasar, y eso es porque hay muchas normas donde un mismo principio aparece repetido, por decirlo así. La misma materia está tratada en muchas normas de distintos colectivos, y en general se va a imponer la norma que logre más consenso en distintos colectivos. Y ningún colectivo tiene 103 integrantes, entonces necesitamos conversar entre distintos colectivos para llegar a los acuerdos. 130 integrantes que son los 2/3 de la convención. Así es. Ahora, lo que pasa es que de todas maneras llama la atención que se van configurando ciertas votaciones que resultan mayoritarias, digamos. Algunas de ellas por 2/3 en la comisión, digamos. Lo que llama la atención respecto de que tienen un futuro, que tienen un vigor que las puede hacer prosperar, digamos. Y por eso hay gente que se alarma. ¿Es razonable que se alarmen o todavía hay que esperar? Yo diría que hay que esperar cómo se va dando la discusión y las votaciones en general, por decirlo de alguna manera sencilla. De alguna manera es una cosa así como el título de la canción, porque el desarrollo va a ir siendo en votaciones específicas y posteriormente con las indicaciones. Y hay cosas, por ejemplo, hemos hablado toda esta semana sobre la monocameralidad, sí, sobre el tiempo de duración de los jueces, de las altas cortes. Y son votaciones que ha habido en las comisiones y se ha ganado por 1, por 2 votos. Entonces falta mucho que se vaya ordenando el mono, por decirlo muy chileno, con indicaciones, votaciones en específico, hasta llegar al pleno. Vamos a hablar a propósito de ordenar el mono a partir de una columna. No sé si alcanzó a leer la columna del Pato Fernández hoy día. No. El del convencional, pero eso dejémoslo, reservémoslo por un momento. ¿Por qué no explicamos bien el proceso? Ya, usted dice, el martes próximo se termina el plazo para proponer normas. Ya, o sea, de ahí en adelante, usted dice, está toda la carne en la parrilla, estas son las normas que vamos a discutir. De ahí en adelante ya no se puede agregar nada, pero sí se pueden hacer indicaciones respecto a las normas que hay. Así es. La primera es un sistema semicircular, podríamos decir, porque en las comisiones se van discutiendo los temas y hay, por ejemplo, 5 propuestas de norma de salud, por poner un ejemplo. ¿Ya? Y algunas se van a ir cancelando o votando en contra y otras van a ir subsistiendo. Y posteriormente, las que vayan subsistiendo, se le van a agregar indicaciones, se le van a borrar palabras, frases, se le van a incorporar quizás frases que estaban en otra norma que se rechazó. Para conseguir los 2/3. Para conseguir efectivamente amplios consensos. Y cuando se vota en la comisión, ¿ya? Se vota por mayoría absoluta, o sea, más de la mitad de los votos. Si se rechaza una norma en la convención, se acaba, se anula. Se termina esa discusión, ya. Y si se aprueba, si se aprueba con mayoría absoluta, esa norma se toma y se va a la comisión, al plenario, al hemiciclo, al lugar grande. ¿Qué es lo que va a grande. comenzar el 15 de febrero? Así es. ¿Ya? Y en el hemiciclo se vota. Si se aprueba por 2/3, por 103 votos, se toma esta norma
y se va a la bolsa de las normas aprobadas. Ya. Si se rechaza esa norma, vuelve a la comisión. Y en la comisión se tiene que rediscutir, probablemente morigerar algunos aspectos para lograr consensos más amplios, y vuelve en una segunda oportunidad al hemiciclo. Ya. Si en esta segunda oportunidad se rechaza, la norma se extingue. Si en esta segunda oportunidad... una norma rechazada puede tener una segunda vida en el Pleno. Así es. Y si en la Con segunda modificaciones vía ya. se elimina, la norma, digamos, desaparece, y si se aprueba, se toma de nuevo y se pone en la bolsa de las normas aprobadas. Ya, pero por ejemplo, esta semana se rechazó la bicameralidad, digamos, o sea, que haya Cámara de Diputados y Senado. ¿Eso significa que se acabó esa discusión, que no puede volver el Senado a revivir, entre comillas? La comisión tendrá que ver la discusión y eventualmente puede pasar, Iván, que vayamos al hemiciclo, que no se logren los 2/3 con esa propuesta de norma y tenga que volver a la comisión, volver a rediscutirse, buscar alguna otra alternativa. Y que los convencionales decían, por ejemplo, como una indicación, volver a reponer que existe el Senado. Es factible, sí. Eso podría Por pasar. Exactamente, por eso las discusiones no están cerradas. Ya. Además, hay algunas discusiones, por ejemplo, que se entremezclan. En la Comisión de Descentralización se ha planteado la posibilidad de que haya unas asambleas regionales, así como consejos regionales, pero que tengan algunas y atribuciones, por ejemplo, de legislativa en cosas locales. Sí, que suena bien federalista. Así, entonces, bueno, de alguna manera quizás eso juega un rol de segunda cámara, o sea, son discusiones abiertas que vamos a tener, y yo creo que aquí es súper importante, Iván, decir algo, con mucha claridad. No hay temas vetados, no hay ninguna razón. Entonces, si a alguien se le ocurre discutir, por ejemplo, el tiempo de duración de los jueces de altas cortes, no lo podemos discutir. ¿Es un tema prohibido, vetado? Por cierto que no, si estamos en un proceso constituyente. Y esas son las cosas que se discuten en los procesos constituyentes. Por cierto que uno podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro. Pero tenemos que abrir la discusión, para eso estamos. Pero es legítimo que se discuta, dice usted. Por cierto. Cualquier cosa. O sea, lo raro, lo triste sería que no se discutieran esas cosas. Lo importante es discutir de buena fe, escuchar a todas las voces, a los expertos y expertas, a la academia, a la ciudadanía y tomar la mejor decisión. Entonces, a lo mejor fuimos un poco rápido, pero empieza este proceso el 1 de febrero, se empiezan a discutir y el 15 empiezan los plenarios. Así es. En esos plenarios se tienen que aprobar por 2/3 las normas. Correcto. Y empieza este asunto circular. Al final, la Constitución va a estar escrita por todas las normas que se aprueben por 2/3. Así es. Y cuando se aprueben todas las normas por 2/3, Ya. yo tengo aquí un cronograma que compartí con producción, pero lo voy a mostrar aquí a la cámara. Con la presidenta nos hemos llamado los guardianes del cronograma. Y en la columna de más arriba, ¿Ya? en la fila de más arriba, hay una parte amarilla y una parte naranja. La parte Sí. amarilla, ¿sí?, que es la parte que está acá, señala el tiempo de funcionamiento de comisiones. ¿Ya? Y cuando se acaban las comisiones, que va a ser a finales de abril, vamos a tener todas las normas ya aprobadas por quórum de 2/3 y vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de armonización. Que es la la que parte está ahí. más no sé qué color es ese, como Salmón, naranja. quizás. Sí. ya. Entonces, ¿qué consiste esta parte, Iván? Armonización. ¿ya? Armonización. Vamos a tener entonces esta bolsa de todas las normas aprobadas y es posible que algunas normas entre sí toquen aspectos similares de manera distinta o que la redacción no sea armónica. Es como cuando hace un trabajo para la universidad y cada compañero pone su parte en el Word. Uno lo lee No me y acuerdo, bueno, fue hace mucho tiempo. se nota, ¿cierto?, que hay distintas Ya. personas. Entonces Ok. la Comisión de Armonización va a tener la tarea de tomar todos estos artículos que fueron aprobados por 2/3 y transformarlo en un texto uniforme, armónico, corregir la redacción y el estilo. Perfecto. Y esta comisión, y esto es muy importante, va a estar conformada por 44 convencionales constituyentes. Es decir, va a tener representación de todas las fuerzas políticas. Y esta comisión, Pero no va a cambiar el fondo. eso te iba a decir, exactamente, esta comisión no va a tener goma ni lápiz, va a tener destacador, así hemos dicho. Ya. De alguna manera la comisión va a sugerir, oye, esto recomiendo borrarlo porque se repite en 3 partes, entonces no tiene sentido. Ya. Recomiendo cambiar este párrafo para allá. Y cada una de esas indicaciones van a ser votadas de nuevo en el plenario por un quórum de 2/3. Las indicaciones que salgan de la Comisión de Armonización. Así es. Ya, y ese es el último trabajo. Ese es el último trabajo y el último pleno de votación de indicaciones de armonización sería la semana del 20 al 24 de junio. Ya. Ese es el proceso completo. Así es. Del 20 al 24 de junio. O sea, tendríamos a finales de junio tendríamos un texto. Tendríamos la Deberíamos propuesta tenerlo. y nos queda una semana de colchón, digamos, que Claro. eventualmente vayamos a usarla para resolver algunos aspectos que hayan quedado abiertos. Y que como somos los chilenos, capaz que la ocupemos, digamos. O sea, puede ser. La fecha límite es el 4 de julio, que es cuando se disuelve la Convención Constitucional. Porque ahí se cumple un año de su Así es. funcionamiento. Ya, ese es el proceso completo. Y en ese proceso, dice usted, es legítimo discutir cualquier cosa, como por ejemplo la duración del periodo de los jueces. Así es. Una cuestión que sacó chispa en la Corte Suprema esta semana, pero que al mismo tiempo sacó chispa en algunos convencionales, digamos. Si es legítimo que la Convención discuta sobre todo, ¿no es legítimo que un poder del Estado tenga una opinión respecto de lo que se está discutiendo?
Bueno, la Constitución actual, Iván, establece que cuando hay leyes que pueden modificar el sistema judicial o el Poder Judicial, la Corte Suprema debe pronunciarse. Entonces hay quienes han dicho, bueno, esto de alguna manera se podría interpretar que es extensivo para la Constitución. Y hay quienes han dicho, no, en realidad no corresponde porque esto es otro poder del Estado. Entonces hay una discusión ahí que los abogados, los académicos, los juristas podrán tenerla, y por cierto que es interesante. Desde mi perspectiva, es legítimo que ellos opinen, pero es razonable considerar que la decisión es autónoma del órgano constituyente. Y esa es una opinión, como puede ser una opinión de un centro de estudio, de una universidad, y que las y los convencionales podrán ponerla en consideración al momento de deliberar. Ya, pero el órgano es autónomo. Y tiene el peso de quien la emite, pero no más que eso. Así es. Porque el órgano es autónomo. Así es. La convención es autónoma. ¿Y los jueces de la Suprema pusieron en duda la autonomía? Bueno, el propio ministro de Justicia, que estuvimos en la convención hace algunos días, él dijo, la convención es autónoma, de alguna manera lo reforzó, y a juicio de él y a juicio mío también, que otros órganos opinen, no vulnera ni pone en riesgo la autonomía de la convención constitucional. Hay un cierto resquemor porque en las redacciones que se están haciendo no se habla de poder judicial como un poder del Estado, sino más bien de sistema judicial. ¿Usted entiende la diferencia y por qué se elige esa frase? Porque algunos creen que es como para bajarle un cierto nivel a lo que conocemos hoy como poder judicial. Así es. Bueno, efectivamente la discusión se está teniendo actualmente, una discusión que no está resuelta, pero de nuevo, Van, yo creo que aquí lo más importante es que no hay temas vetados. Y yo tengo la percepción de que hay muchos grupos de la sociedad que en relación a algunas preguntas, algunas materias, pareciera ser que hay cosas que no se pudieran discutir. Y yo creo que eso es lo bonito de un proceso constituyente, que podamos poner las cartas sobre la mesa y discutir cómo queremos distribuir el poder en Chile. ¿Por qué dice que hay grupos que creen que hay cosas que no se pueden discutir? Porque hay alguna gente que piensa que los convencionales son demasiado refractarios y que no les gusta ninguna opinión ni ninguna crítica. Hemos tenido en el proceso constituyente mecanismos de participación que nunca antes habíamos tenido en Chile. Por ejemplo, la iniciativa popular constituyente, que hay más de 40 normas que ya juntaron las 15.000 firmas y que serán discutidas, cabildos, encuentros nacionales, o sea, ha sido una cantidad de participación nunca antes vista. Entonces, la verdad, yo creo que está alejado de la realidad decir que el proceso constituyente es refractario a la opinión de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Estamos incorporando la opinión de las personas como nunca antes se había hecho. Oiga, hablemos de la iniciativa. Hay algunos que dicen que es poco transparente. ¿Cómo funciona eso? Porque hay unas que se acogieron como para postular a juntar las 15.000 firmas y otras que se rechazaron nomás. Y no está demasiado claro cuál fue el criterio, porque se acogió una polémica que se titula Cárcel para Sebastián Piñera. El contenido es otro, digamos, pero ese es el título. Es similar, pero no es exactamente eso, y se dejaron afuera otras y no se entiende por qué unas sí y otras no. Bueno, el funcionamiento, digamos, el flujo, es que primero está la Secretaría Técnica, que son los expertos y las expertas que analizan las propuestas de norma junto con los abogados. Que no son convencionales, son funcionarios. No son convencionales, digamos, claro. Son asesores, digamos. Y que son abogados de distintas universidades. De hecho, fue muy bonito porque convencionales de distintos sectores políticos ofrecieron de alguna manera. Abogados de sus propias universidades, por ejemplo, Felipe Mena y Constanza V de la Universidad Católica ofrecieron un grupo de abogados que podían ayudar. Jaime Baza de la Católica de Valparaíso, Amaya Alves de la Universidad de Concepción. Y con esos abogados que ayudaron, se hizo el primer filtro, ¿Ya? que tenía que ver un filtro de forma, que fueran temas efectivamente constitucionales, pertinentes y que no vulneraran tratados internacionales. Después de pasar esa primera parte, una comisión mixta compuesta por convencionales y Secretaría Técnica del visto bueno en las normas. Y pasó las últimas semanas que llegaron decenas y cientos de normas, entonces los convencionales se dividieron, un grupo vio una norma, otro grupo vio otra, y de alguna manera fueron aprobando las normas. O sea, podría haber una disparidad de criterios ahí. O sea, en cuanto hay criterios que están establecidos, pero claro, como son distintas personas, como por ejemplo en medicina, cuando distintos médicos atienden a un paciente, las enfermedades son las mismas, pero a veces el ojo puede ser ligeramente distinto porque son procesos humanos, pero con criterios establecidos. O cuando distintas cortes ven los mismos casos parecidos y fallan ligeramente distintos. Lo importante es que la Secretaría y la Convención no tenemos la atribución de referirnos al contenido ni modificarlo. Ya. O sea, lo importante es que el contenido cumpla ciertos criterios. Por ejemplo, rechazaron una que era por el derecho a comer carne. Y se entiende porque se entiende que algunos la quieran rechazar o estén en contra de eso. O el derecho a que el centella cueste 100 pesos. Esa también fue considerada impertinente. Fue impertinente. Y se aprobó la de cárcel para Sebastián Piñera. Claro, porque esa norma en particular, ¿Ya? en su contenido normativo, en la propuesta de normativo, era una propuesta razonable y pertinente, que tenía que ver con la garantía de los derechos humanos y la relación de los presidentes con la ciudadanía. Entonces, el título es como un título de fantasía, porque aun cuando eso se aprobara y quedara en el texto constitucional,
eso no va a reflejar el título de la propuesta, sino más bien el contenido. Ya, Y pero el ¿fue contenido prudente era que razonable. aprobaran algo así o fue un gustito? Mira, Eso, a mi juicio, eso está en norma con el reglamento que hicimos y nadie vio que en el reglamento podía haber alguna frase de esa característica. Perdón, cuando hicimos el reglamento no se consideró que eso alguien- pudiera, ¿Ya? digamos, ser un problema, y las palabras, las que se pueden dejar fuera son las iniciativas de norma que en el título tienen grosería o palabra insultante. Y esto no constituía Claro, en rigor una no es grosería. en y por rigor eso no es se un aprobó. insulto, no es una grosería. Puede ser un mamarracho, como han dicho algunos, desde el punto de vista legislativo. Es que no es la propuesta de norma el título. No, La- claro. Pero bueno, tampoco usted la leyó, ¿no? Bueno, sí, yo la leí. Y además hay algo muy importante, Iván. Nosotros no podemos pensar que las iniciativas populares de norma como mecanismo de democracia se saltan la deliberación. O sea, las normas ingresan, se discuten en las comisiones, se discuten en el plenario y pueden estar sujetas a cambio. Y esto que tú llamaste mamarracho, que llegó de la ciudadanía, puede sufrir algunas modificaciones para armonizarse y para quedar con mejor técnica jurídica. Porque la gracia de este Claro, porque mecanismo- siguen el mismo camino que describimos antes con las Así normas es. de los convencionales, digamos. Así es, las normas que juntaron las 15.000 firmas siguen el mismo camino que las normas que ingresamos los convencionales. Entonces pueden estar sujetas a modificación, a ajuste de algunas palabras, para que quede con aspectos técnicos y legislativos razonables. La derecha se queja de que se votan en contra propuestas solo porque vienen de la derecha, porque después se aprueban unas que según ellos son iguales, pero que vienen de la centroizquierda o de la izquierda y sí se aprueban. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo considera razonable el reclamo? Mira, hay propuestas que han sido votadas por más de 100, 110 votos, ingresadas por la derecha en el plenario. En el reglamento, por ejemplo, en el catálogo de derechos de la Comisión de Derechos Fundamentales, hay varios derechos que hoy día estamos discutiendo que fueron ingresados por la derecha y tuvieron más de 100 votos. Ya, o sea, no es que les digan que no a todo. Claro, eso es Ya, lo primero. Y ya. lo segundo, ninguna coalición, Iván, tiene 103 convencionales. El Independiente Nueva Constitución, los socialistas, el Frente Amplio, movimientos sociales, o sea, todas y todos estamos obligados a conversar con otros sectores, buscar amplios consensos, ceder algunas cosas y ganar otras, y así vamos a lograr tener los votos. Entonces, si hay un grupo, como por ejemplo el grupo de la derecha, que les parece de que todo lo que ellos han propuesto se ha rechazado, entonces yo los invito a conversar con otros convencionales para ampliar los consensos. Porque aquí nadie puede, digamos, guardarse en su grupo y decir, ya, voten mis normas y apruébenme. Ya, es que el problema Necesitamos salir a conversar. el problema parece ser que no se han buscado los consensos. De hecho, fue noticia que hubo una especie de acuerdo por el tema del presidencialismo entre el Partido Comunista y los convencionales de derecha, porque ha pasado muy poco en la convención. De hecho, la columna que yo le mencionaba al Pato Fernández, que tiene esta columna semanal en el Mostrador, donde va haciendo una especie como de crónica de la convención, la de hoy es bien compleja, diría yo, por el estado de ánimo de un convencional que ha sido un militante importante de la convención, ha sido un apoyador importante desde antes de que fuera electo. El desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política y hay, en efecto, buenas razones para la desazón. ¿Qué piensa? ¿Quién dice eso, perdón? Pato Fernández. Bueno, yo considero que el proceso ha sido efectivamente muy difícil, muy complejo, y yo quiero además decir que se viene más complejo todavía, porque vamos a empezar a discutir los temas de fondo. Pero no hay ninguna razón, nadie dijo que esto iba a ser fácil, y no hay ninguna razón para temerle a la democracia y a la conversación. Yo creo que el mejor resultado de todos los posibles los vamos a lograr haciendo lo que estamos haciendo. Básicamente conversando, dialogando y llegando a consenso amplio, Iván. ¿No hay una carencia de coordinación de modo de tener capacidad de lograr esos consensos? Hay situaciones en las que hemos podido lograr estos consensos y hay situaciones en que no hemos podido lograrlo. Pero lo importante es que aquí tenemos un cronograma con fechas establecidas y esto nos obliga a que antes del lunes 25 de abril, que es cuando se instala la Comisión de Armonización, ya tengamos los acuerdos tomados. Ya que son ustedes guardianes del programa, como dijo usted y la presidenta de la convención, ¿eso quiere decir que de parte de la convención, de parte de los convencionales, no va a salir ningún requerimiento, ninguna petición para que se amplíe el plazo? Bueno, nada está escrito en piedra, nada. Y por cierto que el plazo de término de la convención es un punto que podría eventualmente discutirse por alguien. Pero la presidenta y yo, junto a la mesa directiva, hemos considerado que tenemos que hacer todos los esfuerzos por cumplir los plazos que ya están establecidos. Y si esa discusión alguien quiere darla, bueno, que la den en el espacio que corresponde, que es el Parlamento. Pero nosotros no vamos a trabajar. No va a salir de ustedes, digamos. Nosotros vamos a trabajar para cumplir estos plazos establecidos en este cronograma. Ya. Oiga, a propósito, tuvieron una reunión por la consulta indígena esta semana con Sí. el gobierno. Así es, con el ministro de Educación y el ministro de las Express. ¿Cómo fue esa reunión? Porque entiendo que no fue, o sea, que
que hay algunas dificultades para la consulta indígena. Bueno, hay muchas dificultades para el proceso completo, que yo diría más bien muchos desafíos. Hay muchos desafíos que resolver y por el momento hemos ido enfrentándolos y hemos ido cumpliendo los tiempos. En particular, lo de la consulta indígena, la presidenta se ha tomado esto personalmente en conjunto con los escaños reservados, conmigo también hemos tenido múltiples reuniones y la verdad hemos logrado ir configurando el mecanismo para poder hacerlo en los plazos que están establecidos y la reunión que se solicitó al gobierno, que fue una reunión además muy cordial, se expuso cuáles eran las necesidades y ellos pusieron a disposición todo lo que tenían disponible, que básicamente es ayuda en infraestructura, en recursos humanos, que tiene el Ministerio de Educación, que ya ha hecho consultas indígenas anteriormente. ¿Y es cierto que el gobierno puso reparos a la manera en que ustedes han, no sé si gestionado, pero por lo menos proyectado los gastos y los plazos de esa consulta indígena? Bueno, el ministro Osa fue muy claro en esa reunión en decir que teníamos que mantener separadas las aguas. Él dijo: nosotros, como gobierno, los vamos a ayudar en lo que ustedes requieran, pero los responsables son ustedes. Y de la misma manera nosotros le respondimos al ministro Osa que la responsabilidad del flujo de la norma y la responsabilidad de hacer la consulta era de nosotros. Y nosotros consideramos que la tarea, como la hemos estado haciendo hasta el momento, logra cumplir los plazos y logra además estar en los estándares internacionales para este tipo de consulta. Hecha en los plazos que han diseñado ustedes, digamos. Ese es el principal desafío y el plazo, Iván, porque las consultas indígenas, por ejemplo, la del Ministerio de Educación que se hizo hace algunos años atrás, dura 1 o 2 años. Sí, pues. Ahora nosotros tenemos un par de meses. Y yo creo que un ejemplo muy bueno para entender esto es lo que pasó con la vacuna del COVID. A ver. En la investigación de las vacunas, habitualmente se toma varios años porque son varias etapas consecutivas, Claro. fases consecutivas. En este caso de pandemia tuvimos que resolverlo muy rápido y las etapas fueron paralelas. O sea, mientras se iba haciendo la primera etapa, se hizo la segunda y luego la tercera en paralela. Entonces, aquí en el proceso de consulta indígena, mientras vayamos levantando la información en los territorios con los propios pueblos indígenas, va a estar siendo digitada en paralelo y la sistematización, que es la tarea final, se va a empezar a hacer al principio también. Entonces vamos a solapar las tareas para ¿Ya? poder hacerlo en menos tiempo sin afectar la calidad del estudio. Ya, ahora, hay una amenaza posible que es, ¿qué pasa si fracasa la consulta indígena? ¿Eventualmente queda en tela de juicio todo el proceso? ¿Todo el proceso constituyente? La consulta indígena no va a fracasar. La consulta indígena será exitosa, estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que sea exitosa y contamos con el apoyo de los 17 escaños reservados de pueblos originarios, contamos con el apoyo de la sociedad de municipalidades, contamos con el apoyo de la sociedad de gobiernos regionales, con el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Educación y la Secretaría General de Gobierno. Contamos con el apoyo del Instituto Milenio de Datos, que va a hacer un trabajo de joyería, que está evaluado en más de 10, 15 millones y nos van a cobrar 2 millones para que además ahorremos plata por un trabajo de alta calidad. Entonces, este proceso va a funcionar porque estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que funcione. La posibilidad de que grupos violentos boicoteen la consulta indígena, como ocurrió en el pasado. Bueno, ¿Se han puesto en ese caso? La posibilidad de que grupos violentos actúen, eso está siempre presente en todas las acciones humanas y también que ataquen el Congreso y instancias de participación no indígena también. No sé. O sea, no podemos de alguna manera actuar como si fuera a pasar eso. Siempre hay que tener precauciones en todas las actividades que hagamos. Pero no puede ser esa lo que nos determine la decisión. Y la violencia no va a detener ni hacer fracasar la consulta. Digamos. A mi juicio, hay desafíos que enfrentar, como por ejemplo el que tú señalas, pero a mi juicio eso no va a pasar, no debería pasar y estamos haciendo la consulta liderada por las mismas personas de los pueblos originarios, de los escaños reservados, que fueron elegidos además por sus propios pueblos con votos. Entonces aquí hay una representación que es de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo, y eso es muy importante, Iván. Cuando las autoridades llegan con sus consultas de arriba hacia abajo, estos riesgos son mayores. En este caso hemos construido una metodología de abajo hacia arriba, porque desde los mismos pueblos se van a poner a disposición instancias y personas para hacer la consulta. Creemos que eso favorece también una consulta más representativa. Mucha suerte y mucha energía, porque va a ser un verano muy intenso y todo 5 meses muy interesante, por decirlo menos, Gaspar. Muchísimas gracias. Se vienen discusiones muy interesantes, Iván, y me gustaría finalizar contándole a las personas que están en la casa que el trabajo de la Convención Constitucional es un trabajo que estamos haciendo muy, muy serio, de lunes a lunes, matiné, vermú y noche. Y si, por ejemplo, alguien dice se votó en contra de un derecho, acuérdense que en la página ustedes pueden ver que hay 6 o 7 iniciativas de norma de un mismo derecho y se van a ir votando en contra uno, a favor otro, y no hay que leerse en los titulares y quedarse solo con los titulares, Iván. Ya, hay que leer la bajada. Hay que leer la bajada. Mucha suerte. Gracias. Y muchas gracias por la gentileza.
El vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, esta mañana acá en Mesa Central. La pandemia, por cierto, nos preocupa. ¿Qué pasa con la solicitud de exámenes? La preocupación que hay por ciertos atochamientos en torno a los exámenes. Lo revisamos con Moisés Inostosa, que está en Viña del Mar, precisamente a esta hora. Moisés, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días. Nos encontramos justamente en la Plaza O'Higgins de Viña del Mar en lo que es esta búsqueda activa de casos y en donde el Seremi de Salud y el Ministerio de Salud ha venido a reforzar, por supuesto, esta herramienta para poder dar con los testeos de las personas que voluntariamente han llegado hasta acá. Stock completamente gratuito, pero que a esta hora en la Plaza O'Higgins de Viña del Mar está completamente agotado. 460 números que se dispusieron durante esta jornada y les procedemos a mostrar la extensa fila que se ha registrado desde muy temprano en la mañana. Iván, gente que ha llegado desde las 7 de la mañana acá a hacer la fila para poder tomar un número y posteriormente registrarse. Sí, bastante larga la fila y bastante tiempo el que han tenido que esperar. Desde las 7 de la mañana aproximadamente, como te mencionaba, le han pasado un número a las personas que se han llegado hasta acá, tienen que registrarse y posteriormente le entregan la muestra. Con esta muestra se tiene que ingresar al box en donde ustedes podrán apreciar en las imágenes que justamente estuvimos el día de ayer en la playa amarilla de Concón, en donde se estaban realizando también esta búsqueda activa de casos y testeos. Se hace el examen nasofaringeo, uno bastante conocido, bastante preciso también en lo que han mencionado las autoridades de salud, principalmente para poder saber si es que efectivamente la persona está contagiada con coronavirus. Lo que hemos visto durante esta mañana tiene que ver con que estos dos TTA móviles, se encuentra uno acá en la Plaza O'Higgins de Viña del Mar y el otro se encuentra en la playa Caleta Barca. Desde muy temprano también estuvimos ahí en el lugar constatando la situación. El TTA móvil ni siquiera había llegado todavía cuando las personas ya estaban haciendo una fila. Aproximadamente, también podríamos decir una fila bastante larga de hasta las 9 de la mañana aproximadamente, unas 60, 70 personas que ya estaban esperando a que llegara el TTA móvil para poder tener su número. Lo que nos ha comentado la gente, principalmente acá en la Plaza O'Higgins de Viña del Mar, que comenzó a las 10 de la mañana, abrieron las puertas un poco antes, incluso dado que estamos con algún problema. que aceleraron un poco el proceso, habrá empezado unos 5 o 10 minutos antes para poder empezar a atender a la gente. Es que ha sido un trámite expedito, pese a que ha sido una jornada larga para las personas que han llegado desde muy temprano y la fila, como ustedes han podido apreciar, es bastante larga, ha sido expedito, han podido entrar, ustedes pueden ver y además después de este paso, por así decirlo, en donde se registran, pasan justamente al box para poder hacer el testeo. Ustedes lo pueden apreciar en las imágenes que se muestran en estos momentos, un caballero que se va a hacer el testeo y que acaba de salir. Es lo que ocurre acá en estos momentos en la Plaza O'Higgins de Viña del Mar. Iván, estamos atentos a lo que ocurra durante esta mañana. Lo que se está viviendo en muchas partes del país entonces, el interés por los testeos. Moisés Inostosa en la Plaza O'Higgins de Viña del Mar. Gracias, Moisés. Se acaba de conocer el número de casos confirmados para estas últimas 24 horas, 28.480. Esto es más del doble que el domingo pasado, Más del doble que el domingo pasado, 28.480 casos, hay 31 personas fallecidas y los casos activos llegan a más de 110.000, son 110.141 casos activos, un 19,82% la positividad de los exámenes practicados en las últimas 24 horas. Entonces no se rompe un récord, pero la cifra sigue siendo altísima. Volvemos a la política, a la actualidad. En esta mañana de Mesa Central conversamos con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por la gentileza de estar con nosotros hoy día. Buenos días. No lo estoy escuchando, senador. A lo mejor está muteado. A ver. ¿Está muteado su...? Sí, perdón, había algún problema con mi micrófono. Ahí sí que sí lo escucho. Pero yo, como decía, estamos presenciando la noticia del año, porque en realidad la noticia del año no ha sido ni la elección, ni la convención, ni nada. Ha sido la pandemia que no nos abandona, ¿no? Impresionante. Y lo que usted dice es muy cierto. Ahora, fíjese usted que en mi región, que también la pandemia está pero volando, hay cifras como la que usted acaba de dar, 23% de positividad. Es mucho más de lo que teníamos hace 6 meses, hace 8 meses. Es fuerte. Ahora, claro, no todo el mundo va a parar al hospital, eso es cierto. Entonces, afortunadamente. Es más leve el asunto, pero en fin. Sí, y los números de hospitalización en camas UCI y con ventilador son bastante bajos, aparentemente gracias a la vacunación. Oiga, aparece usted hoy día en el Mercurio, una entrevista en el Cuerpo de Reportaje, y el título de la entrevista de Matías Baquit es: necesitamos saber si contamos con la DC o no.
Esto a raíz de que le preguntan por la alianza PS-DC. ¿A qué se refiere? Si contamos con la DC o no, ¿en qué? ¿En el Congreso? concreto, ¿En la alianza de gobierno? Esa frase se refiere al Parlamento, al Congreso, para que tengamos claro que es el que aprueba las leyes. Nosotros tenemos en el Senado 25 senadores de oposición y 25 senadores de gobierno, para llamarlo de alguna manera, 25 senadores que para los dos lados se iría igual, de los cuales 5 son demócratas cristianos. Y por lo tanto, tener empate en el Senado significa que la bancada de 5 senadores demócratas cristianos, de los cuales 2 son recién electos, no es que vengan colgando de antes, a 2 los eligieron recién, es decisiva para formar acuerdos en el Senado. Entonces yo creo que realmente desde ese punto de vista, lo que ocurre en ese partido, aunque tenga los problemas que tenga, aunque tenga las dificultades que se mencionan, es muy clave para la mayoría que vamos a tener en el Congreso. Lo mismo pasa en la Cámara de Diputados, entre paréntesis, no tengo la cifra, pero es un razonamiento parecido. Claro, quedan en 8 o 9 los diputados de Unidad Cristiana, si no me equivoco. Oiga, ya, pero eso depende de qué. Depende de la elección interna de la democracia cristiana que se va a resolver ahora en febrero. Depende también de los gestos que pueda hacer el gobierno con ese partido. De las dos cosas, creo yo, de los gestos que puede hacer, que son importantes. O sea, la verdad es que hasta este momento la democracia cristiana no ha declarado su intención de participar en el gobierno. Por esa razón que la elección interna tiene alguna importancia, las decisiones que se tomen a partir de ahí. Pero también yo creo que de parte del gobierno no han habido grandes gestos para invitarlos a participar. ¿Se ha equivocado el gobierno en eso? ¿El gobierno entrante? No lo sé, mire, cada uno hace las cosas de su manera. Yo entiendo que hay mucha gente que no, en la alianza de gobierno, y no me refiero solamente a la alianza Prueba de Dignidad, también para ser justo dentro de la parte nuestra de la alianza, ¿no? El nuevo pacto social, que no tiene ni una buena relación con la democracia cristiana, y eso puede complicar, porque también es verdad que usted, para tener una alianza, usted no solamente necesita números, sino que necesita acuerdos también. Esos son los temas, que es un tema político importante a resolver, creo yo, en lo de las próximas semanas. Claro, es un tema importante, entre otras cosas, porque se ha visto a muchos dirigentes de centro izquierda quejarse de la democracia cristiana, decir que es reaccionaria, que en fin, que se opone a los cambios, que le pone trabas a algunos proyectos, cuando vota alineado con la derecha o vota desalineado más bien con la centro izquierda. Pero ahora usted hace el cálculo correcto, sin los 5 votos de la DC, el oficialismo va a estar a partir del 11 de marzo en minoría en el Senado. Entonces, la pregunta es si hay ánimo realmente para hacer una alianza con la democracia cristiana de largo plazo o duradera, o más bien lo que hay que hacer es alianza en función de determinados proyectos, no más. Mire, yo creo que en realidad, debo decir que en el caso del Senado, en concreto, nosotros tenemos una excelente relación con la bancada demócrata cristiana. Y hemos trabajado juntos durante los últimos 4 años. Y claro, siempre como pasa en algún caso, un senador u otro senador, no siempre un demócrata cristiano, cambia su voto, pero eso es normal en todas las alianzas, esas cosas ocurren. Hemos tenido con ellos una excelente relación y la verdad es que a nosotros no nos costaría nada ponernos de acuerdo en todos los proyectos y cosas que es necesario llevar adelante. Yo preferiría tener una relación más estrecha. Claro, existe, como usted dice, una opción intermedia, es decir, mire, no son parte del gobierno, pero vamos a ponernos de acuerdo en algunas líneas, ¿no? Creo que sería más fácil si realmente estuvieran sentados en la mesa. Oiga, senador, lo quiero cambiar de tema a propósito de el presidente electo y de sus designaciones. ¿Cómo está observando el proceso de instalación del gobierno nuevo en términos de sus nominaciones? Esta semana hubo alguna dificultad, por algún lado crujió la alianza de gobierno precisamente por esas decisiones. Bueno, mire, cuando va a haber un gobierno, siempre son mucho más los que se sienten llamados que los elegidos, ¿no? Y eso provoca problemas, claro, a uno no le gusta, es normal. Yo diría que aunque un poco se han molestado un poco las palabras, es normal que un parlamentario no le guste un ministro que precisamente es de su región, pero con el cual ha litigado mucho en su región. Eso pasa si somos un grupo bastante grande. Pero yo creo que el gobierno se está instalando bien. O sea, la verdad es que las voces que llegan de la reunión que tuvo el presidente el día viernes con su gabinete y algunas otras personalidades de ese gobierno, creo que, y los jefes de partido, creo que se ha ido instalando bien. Aquí, mire, es obvio que los ministros son de partidos distintos. El encargado de hacer que eso se note lo menos posible es el presidente de la República y su equipo político.
de que serían los que afiaten de alguna manera el gabinete, ¿no? Hay libros que se han escrito montones sobre esto, ¿no? Un libro que se publicó, algo que recuerdo, sobre la presidencia de Lincoln, que se llama Equipo de Rivales. Eran todos enemigos entre ellos, pero el presidente se las arregló para juntarlos y amalgamar este asunto. El presidente creo que tiene ese rol. Y creo que está cumpliendo bien. Creo que la forma en que se comportó en esa reunión, por lo que ha trascendido y todo, a todo el mundo lo hizo sentirse parte de un proyecto. Y en ese sentido creo que él lo está haciendo bien. Oiga, y usted en la entrevista del Mercurio de hoy día, de alguna forma desliza una crítica, no sé en rigor si es para la directiva del Partido Socialista o para el gobierno o para el presidente, en términos de que los nombramientos en el gabinete fueron más bien con militantes socialistas que al gobierno entrante le gustan, más que a los que a la directiva del Partido Socialista le gustaban, digamos. Entonces, bueno, eso siempre es así, Iván. Eso no es ni una crítica ni nada por el estilo, es una constatación, siempre es así. O sea, el gabinete, mire, la creación del gabinete es el momento más unipersonal que existe, o sea, eso lo hace el presidente de manera directa. Si no le gusta, y yo le podría nombrar ejemplos que no diré, de gente que no fue elegida porque no le gustaba, que no fue designada en un cargo porque no le gustaba al presidente, hay montones de eso. Por lo tanto, eso es perfectamente normal, es solamente una constatación. Como yo dije ahí, esto no era una crítica de ninguna manera a la mesa de mi partido, que ha funcionado muy bien en este aspecto, pero sí entender que esta ahora pasó a ser gente de confianza del presidente de la República. A propósito de y que el Partido Socialista, si me permite la otra cosa que creo que dije, y si no la dije la digo ahora, que el Partido Socialista pasó a ser un partido de gobierno. También eso es cierto. Sí, pues sin ambigüedades, ¿no? Porque, bueno, porque por favor, si 5 miembros del gabinete, y además en los cargos en que están, ¿qué más quiere? O sea, realmente creo que somos el partido que debemos ser el partido que más miembros tiene en ese gabinete, pues. Entre amigos, perdón, entre militantes y simpatizantes, ¿no? Junto con Convergencia Social, que es el partido del presidente. Eso creo que... ¿Perdón? Junto con Convergencia Social, que es el partido del presidente. Claro, que es el partido del presidente, sí, efectivamente. Pero usted fíjese usted que habitualmente, eso no va a ocurrir ahora probablemente, pero habitualmente en los tiempos en que el comité político era más grande, los miembros del comité político eran los ministros de Interior, de la Secretaría de la Presidencia, de la Secretaría General de Gobierno, de Hacienda, de Defensa y de Relaciones Exteriores. Bueno, y nosotros ahí tenemos un ministro y dos muy cercanos al Partido Socialista, que son Interior, Hacienda y Defensa. Oiga, a propósito de uno de ellos, ¿usted cree que resulta en el largo plazo la mezcla Partido Comunista Mario Marcel en el gobierno? Yo creo que depende mucho de la calidad, del tipo de gobierno que estemos haciendo, ¿cierto? Yo creo que la vocera lo dijo claramente, este es un gobierno con impronta de centro-izquierda, y esa es la forma de hacer una alianza, lo cual significa que la izquierda PC, por así decirlo, va a tener un rol importante, pero también va a tener que buscar conciliar con los demás. Y yo leyendo las entrevistas tanto a los dirigentes del PC, algunos de ellos al menos, creo que algunos de ellos parecen no entender esto todavía, pero la mayor parte de la dirección parece entenderlo. La vocera lo ha dicho mejor que nadie respecto de qué es lo que es esto y de los principales problemas que se podrían enfrentar. Oiga, senador, lo quiero cambiar de tema. Esta semana la convención dio harto tema, harta controversia, entre otras cosas... Ahí estuve escuchando. Sí, por la eliminación del Senado en una primera instancia. Lo conversábamos recién con el vicepresidente en términos de que no es una cosa definitiva, pero supongo que, más allá de si tiene que haber o no Senado, no sé si los argumentos le parecieron bien. Esta idea de que, para quienes proponen el unicameralismo, esta idea de que el Senado es una institución oligárquica, defensora de ciertos privilegios, en fin, esa crítica que se expresó esta semana con fuerza. El Senado está hecho por senadores que vienen de las regiones. O sea, yo creo que yo abogo a favor del bilateralismo, del bipartidismo, del bicameralismo, hace ya más de 6 meses que lo dije por primera vez. Tiene que haber una Cámara de los Ciudadanos. Esa Cámara de Ciudadanos, hoy día uno podría decir la Cámara de Diputados, hasta por ahí nomás, porque hay regiones, hay sectores del país que están mucho más representados que otros. Sí. La Cámara de los Ciudadanos debe ser estrictamente proporcional. Y si tenemos la mala suerte de que la gran mayoría de los diputados de la población del país vive en las regiones de Santiago, de Valparaíso y de Concepción, pues esos 3 regiones tendrán muchos más diputados, porque esta es la Cámara de los Ciudadanos.
cada ciudadano un voto y todos igual, ciudadanos y ciudadanas, por cierto. El Senado, en cambio, es de las regiones. Es la Cámara de las Regiones, o debería ser la Cámara de las Regiones, y tener exactamente el mismo número de diputados, de senadores en cada una, por mucho que una tenga de 400.000 habitantes y la otra tenga varios millones, porque no representa a los habitantes, representa a las regiones. Y en función de eso, decidir qué roles le caben a cada una de ambas. Ahora, que se llama, parece que por algún motivo algunos quieren que no se llame Senado, no sé por qué quieren que no se llame, por tanto otro nombre, ¿no? Estamos habituados a cambiar los nombres de las cosas para seguir haciendo lo mismo. Pero ese Senado debería existir. Ahora, no todos los dos no van a hacer lo mismo, a mi juicio, ¿no? Tienen que hacer probablemente tareas distintas, algunas las tendrán que cumplir en conjunto, por cierto, las reformas constitucionales, los temas de presupuesto, los grandes temas económicos, las grandes leyes sociales, tendrán que ser aprobadas por ambas ramas. Pero también se puede, por así decirlo, desconcentrar un poco el trabajo de esas dos ramas, agregando, imponiéndole algunas tareas específicas a una y a la otra, ¿no? Pero a mi juicio, hablar de regionalismo y de unicameralismo es un error gravísimo. No va a haber regionalismo si tres regiones tienen la mayoría de la Cámara de Diputados, por cierto. Oiga, y en otro de los temas polémicos de la semana en la convención estuvo este reclamo o esta opinión de la Corte Suprema que provocó un reclamo de algunos convencionales en torno, defendiendo lo que ellos llaman la autonomía de la convención que habría sido vulnerada por esta opinión de la Suprema. La nueva ministra de Justicia, Marcela Ríos, sugiere hoy en una entrevista en La Tercera que la Corte Suprema exagera de alguna manera en su opinión, en su preocupación, en lo que expresó esta semana. ¿Qué le parece esa controversia? Más que opinar sobre lo que ha dicho la Corte Suprema o la ministra, yo quisiera decir lo siguiente. O sea, esta convención naturalmente es la que va a tomar decisiones. Sus miembros, sus 154 miembros ahora, hay uno renunciado, como sabemos, van a tomar las decisiones sobre qué constitución le proponen al país. Pero todo el mundo tiene derecho a opinar, pues. ¿Y por qué si opino yo y opina usted, por qué no va a opinar la Corte Suprema de Justicia? O sea, todos vamos a hablar de esto. Estos son temas muy graves, son temas muy importantes y además nos atañen a todos. Por lo tanto, yo soy senador, claro, yo opino sobre el Senado. Opino sobre el Senado. Y si quiero opinar sobre la Cámara de Diputados y sobre el Tribunal Constitucional y sobre todo, tengo derecho a opinar. No voy a ser yo quien decida. Van a decidir los señores y señoras convencionales. Pero que no pidan que no haya opiniones, porque todo el mundo tiene opinión hoy día. Oiga, y una última cosa a propósito de ámbitos de decisiones. El Senado tiene que tomar una decisión cuando pase a la sala sobre el proyecto de indulto que ha tenido una tramitación bien accidentada, pero que finalmente salió de la Comisión de Constitución esta semana. Así como salió, con los cambios que se hicieron, ¿usted cree que está en condiciones de votar a favor de ese proyecto? Mire, yo creo lo siguiente, que el proyecto efectivamente el gran cambio el principal es que ahora se pasó a llamar como se llama amnistía. Así se llama, ya no es un proyecto de indulto. Porque la verdad es que el indulto lo que hace es esperar que la persona esté ya condenada y ahí se le aplica el indulto. Y ese no es el sentido. El sentido de esto es decir, mire, los que cometieron los siguientes delitos en el siguiente plazo, eso no se va a considerar un delito. Ahora, para eso usted tiene que seleccionar muy bien los plazos y muy bien los delitos. Y yo tengo la impresión de que eso va a provocar una votación que no va a ser breve. Porque yo por lo menos quiero preguntar por todos los delitos que se están amnistiando, y a lo mejor no estoy tan de acuerdo con amnistiar algunos, ¿no? Pero en general yo he sido partidario de una amnistía, básicamente para todo lo que tuvo que ver con los desórdenes que se produjeron en el estallido social, lo cual significa un plazo no demasiado largo, y yo creo que el que está es un poquito largo, me tiene que convencer de eso, y al mismo tiempo no para todos los delitos, sino que solamente para los delitos que no son delitos demasiado graves y que están claramente vinculados al estallido social. Ya, o sea, todavía queda por discutirse en ese asunto. Queda por discutir, desgraciadamente. Yo era partidario, le voy a decir, yo habría preferido sacarlo ahora como fuera. Nada más, porque si teníamos que quedarnos una semana más lo sacado ya. Pero primó la idea de sacarlo en los primeros días, las primeras 2 semanas de
de marzo, y yo creo que eso va a ser difícil sacarlo en ese plazo. El senador José Miguel Insulza esta mañana en Mesa Central. Oiga, le agradezco muchísimo la gentileza, senador. A usted muchas gracias, siempre a sus órdenes, porque Muchas lo pasen gracias. bien. Buenos días. Pirincho Navarrete, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Encantado, pues. Pía Mundaca, partamos contigo y lo más importante de la semana, de una semana que estuvo bien agitada, para ser la última semana de enero fue bien agitada. Y nosotros somos como los sobrevivientes de la temporada veraniega, la verdad. Son los elegidos para el último capítulo de la temporada de Mesa Central. Sí, bueno, una semana muy intensa. Alcancé a escuchar la entrevista del vicepresidente de la convención. A ver, esta semana hubo temas complejos. Yo creo que es bueno obviamente ponderar que lo que se está votando hoy día son iniciativas generales. Esto no quiere decir que son textos adentro de el texto que se le va a proponer a la ciudadanía, que falta que se voten las iniciativas en particular, que viene el proceso de indicaciones. Hay que ponderar aquello. Dicho esto, no quiero negar que han habido iniciativas que yo al menos personalmente no comparto, que creo que es positivo que haya un debate en la discusión, en el espacio público, y que se puedan plantear las distintas propuestas. Y además tenemos que considerar que los tiempos no son eternos. Entonces, si es que se aprueban iniciativas a nivel general, que luego la apuesta es que van a tener que ser absolutamente reformadas, los tiempos se empiezan a complicar. Claro. Y yo creo que la calidad del debate también, ojalá lo podamos comentar, pero creo que en esto la propuesta de esta comisión evaluadora del sistema judicial va, a mi parecer, en esa línea. Lo que terminó saliendo es la comisión de sistema político con este presidencialismo unicameral. Aquí todos vamos a tener opciones distintas, yo no vengo a hacer una promoción de lo que a mí me gustaría. Sin embargo, el mantra uno es asumir que el sistema político hay que verlo como un engranaje. Esto es una maquinaria que no puede discutirse por separado, y una opción tiene implicancias en la otra, y lo que terminó saliendo es bien poco coherente. Gonzalo Miller, para ti, ¿qué fue lo más, volvemos después sobre este tema, para lo más importante de la semana? Bueno, es difícil hacerle el quite a la convención esta semana, se ha hecho notar, ha puesto nervioso a varios, pero sobre todo quiero mirar de una perspectiva, porque el gobierno entrante, ¿no? Gabriel Boric, ha hecho esfuerzos importantes por moderar tanto el discurso como las formas. Y resulta que la convención va en el sentido contrario. Entonces, en algún minuto, esos dos esfuerzos comunicacionales van a chocar. ¿Ah? O sea, o no va a terminar siendo verdad la moderación de un gobierno que quiere avanzar con políticas más consensuadas, con diálogo, con una convención que ha radicalizado profundamente, al menos, sus propuestas de la primera etapa, porque lo que dice Pía es verdad. O sea, recién se han aprobado las comisiones, no han pasado por el sedazo de los 2/3, pero ya que por mayoría estemos conversando sobre si va a haber o no va a haber libertad de expresión, si la independencia del Poder Judicial, pareciera ser que no es el tipo de conversación ni que los chilenos estaban esperando de una convención constitucional. Yo creo que en ese diseño, la tensión, este choque de trenes, digamos, entre la moderación que se ha impuesto como un mantra en el gobierno entrante y lo que está pasando en la convención, no están conversando. Y en eso una pequeña diferencia quizá a lo que ocurría antes. Se ve a la actual directiva de la convención menos a cargo de lo que pasa en la convención. Esa es la verdad. Se le ve menos en situación de control. Puede ser porque fue una elección extraña, fue muy fortuita, fue la recuperación incluso de un voto suelto por ahí lo que permitió que triunfaran, pero se les ve menos en control de lo que pasa en la convención y más dando explicaciones quizás, pero no en situación de control, y eso puede ser más complicado. Pirincho Navarrete, para ti lo más importante. Bueno, vamos a hablar de este y otros temas. Yo, al igual que el día viernes, quiero esta vez mirar hacia afuera, porque me parece que, claro, imbuido en nuestra discusión interna, que es muy relevante, hay hechos que están ocurriendo fuera de nuestras fronteras que a mi juicio son bien significativos. Probablemente el más grave y el más importante tiene que ver con el conflicto armado que puede desatarse ya en horas entre Rusia y Ucrania. Hay prácticamente 140.000 efectivos rusos rodeando hoy día Ucrania. Un país que además ha tenido señales algo contradictorias. Por una parte, acusa a la comunidad internacional de exagerar esta cuestión, pero al mismo tiempo le pide a sus ciudadanos que se retiren del país, lo cual es poco entendible. Y nos recuerda un cierto momento que consideramos, si bien no superado, pero algo ya lejano, que tiene que ver con el eje de la Guerra Fría. Las reacciones que ha tenido Estados Unidos, las críticas internas, la gestión de Biden, el rol de la OTAN, particularmente la amenaza que acaba de hacer Inglaterra, el descuelgue de Francia, en fin.
hay que mirar esto con cuidado porque habíamos no tenido momentos de gran paz, pero donde los grandes ejes de la discusión internacional, especialmente respecto a la presión y a la situación geopolítica, está un tanto más quieta. Y creo que con esto puede agravarse y generar un escenario de una crudeza bien inusitada. Sí, es bien loco pensar en una guerra ahí, en ese lugar del mundo. Ya, pero volvamos al escenario de la convención y a nuestra política. También está el tema del gobierno, no sé si podemos dar una vuelta a eso, y a este crujido que hubo en la propia coalición de gobierno a partir de los nombramientos de subsecretarios que finalmente quedaron postergados para el próximo martes. Pía, ¿cómo ves eso? Sí, yo encontré bien particular esta forma de conocer a algunos subsecretarios, no todos. Además estaban invitados a la jornada de este viernes y fueron confirmados durante la tarde, pero ya todos sabían que estaban adentro de esta conversación. Imagino que habrá en la coalición gobernante bastante que discutir para poder cerrar los nombres. Yo creo que es bien necesario tener el panorama entero, al margen de que los nombres que hemos conocido el viernes son gente con bastante experiencia en sus respectivos roles, pero tiene que haber un espacio formal donde se puedan conocer no solo las 3 o 4 subsecretarías, si no me equivoco, que subimos este viernes, sino que el equipo completo que va a acompañar al presidente. Para mí eso es un reflejo quizás de varias tensiones. Uno es lo que asume. ¿Gonzalo? Yo creo que se ratifica algo, que el momento de mayor libertad para un presidente es cuando nombra al gabinete. El gabinete ya está nombrado, la libertad se ha reducido en el nombramiento de los subsecretarios, o sea, el espacio, el margen para nombrar claramente es distinto al que tenía antes del gabinete. ¿Por qué? Porque hay partidos que se sienten desplazados y que están pidiendo más. Hemos sabido que hay algunos que se han agrupado para tratar de formar un poder de presión, ¿no? Se han sindicalizado para poder decir, oiga, acuérdense de nosotros también. Y por lo tanto, obviamente que eso ha presionado mucho el nombramiento de los subsecretarios. Son 39 subsecretarios, se mencionaron 5, los 5 ya habían trascendido largamente, además, al igual que algunos de los ministros, y eso es una señal preocupante, aparecen como un subsecretario más del círculo más cercano al presidente, ¿no? Y por lo tanto son aquellos que no estaban sujetos a negociación y se hizo una diferencia con ellos 5 que con los otros 34, ¿no? Los otros 34 sí, ahí va a haber. Y ahí vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, Alejandra Sepúlveda, que puso un reclamo formal, ¿no? Respecto del ministro de Agricultura, dijo que no tenía las habilidades y que si bien era de su federación, no era el nombre que ella había puesto. Y una bellísima persona. Entonces, de las palabras de Alejandra Sepúlveda, una larga trayectoria, primero en la democracia cristiana, después ahora en el Frente Regionalista Verde, lo que está diciendo, el Ministerio de Agricultura era para nosotros, pero este no era el nombre. Eso se parece bastante a la política de siempre y le hace una trizadura pequeña a ese discurso de instalación. Tuvimos aquí a la ministra Isquiasiche, yo la escuché diciendo de que había una nueva forma de gobernar. Bueno, la nueva forma de gobernar se parece bastante a la de siempre, ¿no? Va a haber equilibrios, cuoteos, cupos, gente descontenta, eso está claro, y parte de lo que pasó con los subsecretarios tiene que ver con eso. ¿Pirincho? Sí, estando de acuerdo en lo general, yo en esto creo que es importante mirar la evidencia y atenernos a los hechos. Y había mucha expectativa respecto a este primer gabinete, como la ha habido en general respecto a los gobiernos anteriores, pero más cuando se trata de una generación que por primera vez llega al poder. Y en este caso en particular yo creo que cualquiera sea nuestra posición política no podríamos sino reconocer que después del triunfo de segunda vuelta el presidente electo ha tenido un comportamiento casi impecable, no ha cometido errores y su primer gabinete, creo yo, logró cuadrar el círculo con variables que eran sumamente complejas, es decir, incorporar mayor cantidad de mujeres, personas fuera de la región metropolitana, que no todos vinieran de partidos políticos tradicionales, hacer un guiño importante para abrir la coalición y todo eso lo logró con un elenco que nombres más, nombres menos, yo creo que dejó en general muy satisfecho a la mayoría de la opinión pública. Cosa distinta, evidentemente, es cuando se sigue adelante, no solamente con los subsecretarios, sino que casi con los 2000 y tantos cargos que quedan, que tiene que nombrar este gobierno en los próximos 2 meses. Y ahí, claro, hay efectivamente pugnas, dolores, decepciones de personas o partidos que sintieron que iban a tener un mayor protagonismo. Pero también es mayor el número de subsecretarios, por lo tanto se puede en general hacer un esfuerzo para dejar más contento a todo el mundo. Y sobre lo de la diputada Sepúlveda que apuntaba Gonzalo,
Esto nos recuerda una vez más que a veces la política tiene menos que ver con Marx y más que ver con Freud. Hay mucho de egos, mucho de personalidades, mucho de pequeñas rencillas, y estoy absolutamente convencido de que más que las cualidades o no cualidades de Valenzuela para estar en el Ministerio de Agricultura, no era simplemente el nombre que ella había propuesto y por lo tanto se siente desplazada o menospreciada en su influencia en el gobierno, pero bienvenido a la política. Ya, ahora, Espía. No, solo sumar que este gabinete generaba mucha curiosidad, además, porque estaba la duda si iban a ingresar personas que no eran parte de la coalición inicial, que eso no había sucedido antes. Yo estoy de acuerdo con Pirincho que además el círculo en el gabinete inicial con los ministros y ministras cuadró bastante bien. Mario Marcel, que fue un nombre que generó bastante expectativas, ha recibido apoyo prácticamente transversal, no solo de la coalición que lo va a respaldar en este gobierno, sino que también de aquellos con los que él se va a tener que sentar a discutir una reforma tributaria. Y por lo mismo es súper importante que sea un actor validado, reconocido, respetado. Hoy día da una entrevista en el Mercurio poniendo su capital profesional, su trayectoria de bastante excelencia, a decir, bueno, me incomodo y pongo esto al servicio de este proyecto porque creo que es muy importante para avanzar en términos de desigualdad, en materia de medio ambiente, y pone una lista de principios que han sido bien transversales en la discusión del mundo progresista del último tiempo. Le preguntaba lo mismo recién al senador Insulza. ¿Cuaja? ¿Es de largo plazo la relación Mario Marcel en Hacienda con el Partido Comunista, Gonzalo? Va a ser compleja, ¿no? Porque pensemos en algo muy simple. La reforma de pensiones. ¿Quién la va a liderar? ¿La va a liderar el ministro de Hacienda? ¿Va a tener Marcel dice que no hoy día en la entrevista del Mercurio. ¿O la va a liderar la ministra del Trabajo? Una entrevista de Miriam Leiva. Si Janet Jara es la que va a liderar la reforma de pensiones, yo creo que el camino va a ser muy distinto a que la influencia que pudiera tener Mario Marcel. Yo creo que ya el hecho de decir que no la va a liderar significa que va a tener mucha influencia Mario Marcel. Porque cuando tú niegas algo es porque no quieres presumir de lo mismo, ¿no? Es natural y obvia, es parte del rol. Lo que sí, la tranquilidad que transmite Mario Marcel a muchos, también va a ser sujeto a ese tipo de tensiones. Es decir, bueno, ¿se involucra o no se involucra? Respecto de la toma de decisiones, respecto de lo que pasa en el Banco Central, de repente lo que pasa en la reforma de pensiones. Yo creo que sí, y quiero volver un poco al tema de Alejandra Sepúlveda, ¿no? Porque tiene un punto Pirincho, respecto a las personalidades, de los egos. Bueno, Fer juega para todos, ¿no? Todos aquellos que cumplen un rol público están en esa hoguera, ¿no? En la hoguera de las variedades. Pero Alejandra Sepúlveda tuvo un rol protagónico en la segunda vuelta. Sí, po. Ella la acompañó al debate, fue una de las pocas figuras que acompañó al candidato a los debates, estuvo presente, hizo vocería. Entonces yo creo que ella sintió que accedió a un círculo, yo sé que la teoría de los círculos está ya negada absolutamente, pero que ella había entrado en un círculo de cercanía que con el gabinete pareciera ser que no fue tal. Aparece más desplazada, más en categoría de anillo 3, y no in a circle. Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezan a resentir porque ese pan, no nos olvidemos, Alejandra Sepúlveda es senadora. Sí, po. Electa. Uno de los 25 votos que podría llegar a aspirar a tener el presidente electo Gabriel Boric. No hay 25 votos oficialistas. Con su gabinete tenemos que dejar fuera la democracia cristiana. Él debe de tener más o menos 18 votos oficialistas, más o menos. Y dentro de esos 18 votos está Alejandra Sepúlveda. Entonces, también ese tipo de roce tiene que tener mucho efecto porque el equilibrio es muy delgado entre lo que pasa en el Congreso, lo que pasa en el gabinete, qué tan comprometidos se sienten los senadores y ministros. Giorgio Jackson, Futuros Express, tuvo un encontrón durísimo, no con un senador del oficialismo actual, no de la futura oposición, de derecha, sino que con Alfonso Urresti, socialista. Entonces, cuando hablamos, y hay un punto que lo que dijo Pía que me hace mucho sentido, no sabemos cómo se llama la coalición de gobierno porque está claro que Apruebo Dignidad no es la coalición de gobierno. Hay una nueva coalición de gobierno, no sabemos cómo se llama, no sabemos muy bien las fronteras, son las del gabinete, no se ha formalizado, pero está en el gabinete, no está en el Congreso, o no está formalizada en el Congreso. Yo creo que eso es parte de lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Pirincho? Sí, volviendo un segundo a la figura de Marcel, yo creo que es importante volver a interrogarse por qué su nombramiento fue importante.
Y no lo fue importante porque una persona que dé tranquilidad a los empresarios, eso es de las cuestiones menores a esta altura. Mario Marcel es militante del Partido Socialista. Él mismo declara que es importante salir de las zonas de confort y contribuir de cierta forma a ampliar las fronteras. Y desde el punto de vista técnico y de la trayectoria y la experiencia, probablemente no hay una mejor persona que Mario Marcel para justamente cumplir hoy con ese objetivo. Mario debe ser de las personas que más conoce el Estado de Chile, probablemente junto a Rodrigo Gaña. Después de un largo periodo en la dirección de presupuesto, tiene una experiencia que creo que es vital hoy día, especialmente, insisto, cuando se trata de una generación de jóvenes con poco Estado en el cuerpo, que va a gobernar por primera vez. Y por lo tanto, suponer que Mario Marcel es una suerte de garantía para el cumplimiento de ciertas políticas económicas más ortodoxas o que gustan a un cierto sector que no ganó la elección, creo que es un gran error. Lo interesante es cómo Marcel se pone al servicio de un proyecto político para guiarlo a su destino de la mejor manera posible. Y en esa guía, la experiencia, su fortaleza técnica, su trayectoria, su interlocución con otros actores va a ser absolutamente relevante. ¿Significa esto que Mario Marcel no va a tener tensión al interior del gobierno? Por supuesto las va a tener. Si el tesorero nunca es el mejor amigo del curso, eso no pasa en ningún lado. Y las tensiones entre los ministros de Hacienda y sus pares han sido una cuestión habitual desde el retorno a la democracia. Quiero recordar lo que ocurría entre Velasco y Andrade, ¿sí? Solamente para poner un caso más ícono. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, a mí me parece que se logró equilibrar de buena manera una mirada que combinara cosas distintas. Tanto se discutió si era el Boric de primera o segunda vuelta, da lo mismo. Es el Boric que va a poder gobernar bajo las condiciones de posibilidad que da el actual escenario político, que como describe muy bien Gonzalo, es un escenario donde no hay mayoría en el Congreso, donde la transacción, la negociación y los acuerdos son una obligación y no una opción, donde va a tener que además tener un ojo en lo que ocurra con la Convención Constitucional y cómo ese plebiscito de septiembre se puede transformar en un plebiscito de apruebo o rechazo a su propia gestión y en un gobierno de transición extraordinariamente corto, donde ni siquiera sabemos cuánto va a durar la luna de miel, porque el paso del 25 al 55% también es un paso asociado a un conjunto de expectativas que ahora hay que cumplir. Oye, hay una cosa importante que dice a propósito Mario Marcel, que de alguna forma retrata el nivel de autonomía, puede ser, o de empoderamiento que está teniendo como futuro ministro de Hacienda. Le pregunta Miriam Leiva hoy en el Mercurio sobre la reforma tributaria. Él dice que tiene una altísima prioridad, esboza que puede ir en proyectos separados, da una serie de pistas respecto de cómo puede ser la tramitación. Y le pregunta, el programa también habla de desintegrar el sistema. Ustedes saben que la desintegración del sistema es una bandera de lucha, digamos, en términos de la reforma tributaria por parte particularmente del Frente Amplio. Y él dice, hoy tenemos un sistema semi-integrado, describe, y el programa plantea completar esa desintegración, lo cual formará parte de nuestro análisis. Dice. En esto uno tiene que entrar con cierta humildad, aprender lo que se ha estado haciendo, formar buenos equipos y seguir adelante con ese trabajo. O sea, no es que diga, esa parte del programa la vamos a cumplir. No lo tomó como una totalmente, bandera. no es una bandera. Él dice, no hay nada en el programa a lo que yo me oponga, no hay nada en el programa que no me convenza, pero todo hay que analizarlo. Es un nivel de autonomía y empoderamiento relevante, ¿no? Es un poco lo que estábamos diciendo, es decir, no hay ninguna duda ni objeción respecto al objetivo, pero la manera de transitar hacia el mismo es una cuestión que hay que evaluar. Por eso esta dicotomía entre la política y la técnica me parece algo falaz. La técnica sin política es una técnica vacía. Y la política sin técnica es una política ciega. Claro, lo que acaba de escribir escribir Marcel es, estamos de acuerdo respecto al objetivo y analizaremos de qué mejor forma podemos transitar hacia él. Pero piensa que llevamos 6 años discutiendo reforma de pensiones y estamos parados por si hay AFP o no hay AFP. Bueno, y el último. O sea, a eso me refiero. El último y que la lideró, desintegración, la vez que la vez el anterior. equivalente, digamos, y el último que lideró la reforma de pensiones más importante que se ha hecho en la historia de este sistema, que fue la incorporación del pilar solidario, fue justamente una propuesta de la comisión que lideró Mario Marcel y que llevó adelante Bachelet. Ojo, con recursos que Mario Marcel había guardado, casi le había escondido a Izaguirre, dicen las malas lenguas, cuando era director de presupuesto. Cosa que parece que le costó el cargo de ministro de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet. Eso dicen. Eso dicen, pero dicen esas cosas, no nada. En fin. Yo la verdad no tengo ningún poder vidente, y esto es si es que el liderazgo lo va a tener Mario Marcel o la
nueva ministra del Trabajo. Yo creo que ambos son personas que han estado siguiendo muy de cerca y participando en la discusión de pensiones. No se puede olvidar que la nueva ministra del Trabajo fue subsecretaria de Previsión Social, no es alguien que no sabe lo que se está discutiendo, sobre todo Janet Jara, sobre todo considerando que la discusión de pensiones, bueno, hubo varios proyectos en el gobierno pasado de la expresidenta Bachelet, pero creer que Mario Marcel va a asumir un rol como espectador, bueno, retomando lo que decía Pirincho, la evidencia nos muestra que ha tenido un liderazgo claro, que su desempeño y su conocimiento de las finanzas públicas es incuestionable, pero además liderando el Banco Central fue una persona muy abierta al diálogo, a tomar decisiones con rapidez en el contexto de una de las crisis sociales y económicas más profundas que hemos vivido. Entonces, yo en esto no me pararía desde quién lo lleva, si lo lleva Mario Marcel o lo lleva el Partido Comunista, sino que reconocer que, al menos para el tema de la reforma de pensiones, hay dos liderazgos con vasto conocimiento que, al menos por sus dichos, tienen plena conciencia de la importancia de poder enfrentar este tema. Y a mí no me dio la impresión de la entrevista a Mario Marcel que estaba como en autonomía del presidente electo. Yo creo que extremadamente sutil para hacerlo. Fue muy en su estilo, muy claro. Esto de la desintegración hay que buscarlo con lupa. Reforzando los marcos, la cancha, pero retomando algo que él ha señalado desde el día que supimos su nombramiento, que es finalmente que su rol es generar condiciones económicas y que permitan que los procesos de reforma puedan ocurrir. Y a mí eso me parece, obvio, evidente, me parece muy positivo, porque de lo contrario, si queremos que Chile enfrente la desigualdad que hoy día vive, que retomemos banderas sociales que han sido muy sentidas por la ciudadanía, tenemos que asegurar primero que sean reformas con consistencia, rigurosidad, que permitan que contribuyan a el bienestar de las personas, que sean sostenibles en el tiempo, y dentro de eso, obviamente, las condiciones económicas que las viabilicen, y en eso uno asume que su rol va a ser fundamental. Un punto sobre el liderazgo en reforma de pensiones. Janet Jara, que es la subsecretaria, perdón, es la ministra del Trabajo, ex subsecretaria, dice: somos un equipo de trabajo. Le preguntan por quién va a liderar el proyecto de reforma de pensiones. Somos un equipo de trabajo y no me cabe duda que mientras estemos contando con la confianza del presidente, trabajaremos en conjunto todas las reformas que nos desafíen. Así que ahí está. Yo creo que aquí lo que va quedando, Iván, en evidencia es de que parte de los desafíos del nuevo gobierno, primero, es que el gabinete está conformado por personas que piensan muy distintas. Y que antes de entrar a ser ministro, tenían posiciones a veces antagónicas. ¿Cómo se solucionan esas posiciones? Cuando uno mira, segunda dificultad, su relación con los parlamentarios, no está fácil, ¿no? Vimos declarar a la ministra, a varios ministros, futuros ministros y al propio presidente electo, que se acababan los retiros de pensión. Resulta que sus parlamentarios le dijeron: oiga, no, eso no va a ser así, eso depende de nosotros. Entonces, va a ser una relación compleja, ¿no? No es cosa que aquí el futuro gobierno diga: mira, esta es nuestra bandera y el resto no, el resto baje las propias, ¿no? Y se ponga detrás. O asume una nueva realidad solamente porque lo declama el presidente electo, Gabriel Boric, o sus ministros. Entonces, cuando hace la mención Mario Marcel, ¿no es cierto?, el futuro ministro de Hacienda, respecto a la desintegración es una bandera política que puede poner en jaque a la reforma tributaria de todas maneras. Es para esta reforma tributaria lo que fue el FUT, para la otra. Bueno, en parte, ¿no? Y en la anterior ya se discutía sobre la desintegración y finalmente fue un punto de quiebre, se decidió retroceder en esa materia. Lo mismo va a ocurrir, creo yo, en el camino, y lo anticipa, creo yo, María Marcel, como un escollo, ¿no? Es decir, aquí hay un problema, lo relevante es avanzar. ¿Por qué? Porque es verdad que la técnica y la política tienen que jugar juntas. Pero cuando aparte de los conceptos que se utilizan son banderas políticas muy caladas dentro de algunos partidos sectores, dentro de algunos sectores, o incluso dentro de alguna disidencia dentro de partidos, se hace muy difícil la recolección de las mayorías o la construcción de las mayorías para poder aprobarla. Pirincho. Sí, y no veo mucha novedad en esa dificultad. Cuando Gonzalo, de manera algo apresurada, a mi juicio, dice que cuando el presidente electo o el ministro de Hacienda hacen referencia a que no apoyarán un quinto retiro, que sus parlamentarios dicen otra cosa, sus parlamentarios es demasiada gente. La mayoría no son sus parlamentarios, solo algunos. Pero quiero apuntar a una cuestión que a mi juicio pudiera ser algo teórica, pero que creo que es bien importante y que tiene que ver con un cierto componente que fue probablemente el talón de Aquiles
de la actual gestión de Sebastián Piñera y que a lo menos ahora inicialmente se transforma en un activo para la de este equipo que llega al gobierno y se llama legitimidad. Y cuando uno tiene mayor legitimidad, no solamente resulta de un gran desempeño electoral, sino de una expectativa muy importante, especialmente al principio, de que hay que colaborar, de que hay que dar espacios, de que hay que facilitar, a mí me parece que teniendo sumamente presente que la discusión en el Congreso va a ser difícil, creo que va a ser menos difícil en la primera etapa de lo que ha sido hasta ahora. Y además porque entiendo que la derecha también tiene que buscar su propio espacio de identidad. Contrario a todo lo que se dice, a la derecha le fue muy bien en la última elección presidencial. Ganaron la primera vuelta, nunca hasta ahora un presidente, un candidato que había sacado los votos de José Antonio Caz no había sido elegido presidente de la República, obtuvieron un gran resultado parlamentario y la pregunta es cómo se ordena esa derecha de cara al proyecto de construcción colectiva. ¿Tiene solamente que ver con los liderazgos o también tiene que ver con una cierta forma de afrontar esta construcción de mayorías políticas que se va a requerir? Es la reforma tributaria, es la reforma previsional, es la reforma a la salud. Y de esa perspectiva nadie puede asegurar que vamos a tener un escenario más sencillo, pero yo esperaría con un poco más de calma porque hasta ahora las señales nos han mostrado que si bien el camino va a ser difícil, hay un cierto horizonte de mayor tranquilidad en lo que viene por delante. Discutamos sobre la derecha, volvamos sobre el tema de la convención en el siguiente bloque. También tenemos la encuesta Pulso Ciudadano hoy día para mostrar, para comentar con Pirincho Navarrete, con Gonzalo Milán. Damos en exclusiva los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano de Activa, correspondiente a la segunda quincena de enero. Son entrevistas online a 1.280 casos con cobertura nacional. Nos mostramos el primer resultado. Evaluación del desempeño en general de Gabriel Boric como presidente electo en el último mes. Lo encuentran muy bueno o bueno. Bajan de 51,6 a 47, mientras que los que evaluaron su desempeño como muy malo o malo suben de 19,2 a 23%. Seguimos con el estado de excepción constitucional, macrozona sur, y la decisión del presidente electo de no renovar una vez que suba el 11 de marzo. La mayoría dice estar muy en desacuerdo o en desacuerdo con un 39,9%, quienes se declaran ni de acuerdo ni en desacuerdo con 30,4% después, y quienes están muy de acuerdo o de acuerdo son el 29,8%. En cuanto al proyecto sobre amnistía a los presos del estallido social, que está en el Senado, la mayoría dice estar muy en desacuerdo o en desacuerdo, 38,7%, en una posición media 31,5%, los que están muy de acuerdo o de acuerdo representan un 29,7%. Revisemos otra de las láminas. ¿Cómo consideran los encuestados que es el funcionamiento general de la convención? De acuerdo a las primeras votaciones y los temas discutidos, se aprecia un alza de quienes creen que el funcionamiento del organismo ha sido muy malo o malo, pasando en el último mes de 29,9 a 34,6. Quienes piensan que ha sido muy bueno o bueno bajan de 30,2 a 26,9. Por eso ahí están las flechas cruzándose. Y por último, la percepción actual sobre la situación del COVID en nuestro país. Los que creen que está empeorando registran en el último mes, era que no, una alza pronunciada de 11,6 a 42,7, esa es la flecha roja en alza, mientras quienes creen que está mejorando bajaron de 48,6 a 19,5, lo que no es nada raro, tomando en consideración los números de la pandemia. ¿Cómo ven estas cifras, Pia? A ver, me quedé pensando en lo de la convención, que la evaluación positiva ha ido disminuyendo. Esto es una hipótesis, pero imagino que debe estar relacionado con que las discusiones también se han ido complejizando. El primer periodo fue de instalación, no quiero subestimar el enorme desafío que debe haber sido ponerle reglas a algo que no las tenía, fue la discusión de los reglamentos, pero ahora entre enero y febrero ha empezado ya la discusión sustantiva. Por eso muchas veces acá lo dijimos cuando se decía, bueno, Chile va a dejar de ser una república, y uno decía, bueno, nadie ha puesto una propuesta no hay una iniciativa, claro. Y ahora sí que empezamos a ver ya ideas de los convencionales y los distintos colectivos que pueden hacer que cada uno tome cierta distancia de las opciones. Yo creo que ahí hay un desafío enorme de cómo se genera un buen vínculo entre lo que está pasando adentro de la convención y la ciudadanía. El riesgo mayor es que esto se encapsule y que tengamos un mundo que funciona
pero que no está conectado con la discusión pública, y espero que el verano de febrero no entorpezca aquello y haya un esfuerzo decidido por poner el bien común al centro. El 15 de febrero, decía Gaspar Domínguez más temprano en el programa, el 15 de febrero es día clave. Empieza el primer plenario con las votaciones de normas ya en una parte más definitiva, Gonzalo. Claro, y aquellas normas que hoy día estamos debatiendo que logren los 2/3 ya van a quedar inscritas, ¿no? Van a quedar como parte de este proyecto de nueva constitución. Pero a mí no me llama la Perdón, pero atención- tienen que pasar primero, o sea, después pasan a la comisión de armonización. Pero, Sí, pero ya han pasado el gran filtro Sí. que es el plenario de los 2/3. Pero claro, que la comisión de armonización lo que va a hacer es mejorar la redacción o Claro. hacer que sea un cuerpo no las armónico. puede eliminar, digamos. Las puede eliminar. Pero muchas de ellas están siendo aprobadas, ya están siendo aprobadas en las comisiones. Y eso es lo que ha generado preocupación en amplios sectores, ¿no? Hay gran parte de lo que conocemos hoy día como Chile, ¿no? El funcionamiento de Chile es una potencia minera, agroalimentaria, con industrias notables como la industria del salmón y otra, y todos han quedado, pero en vilo, digamos, porque esa conversación, la conversación que está produciendo en el interior de la convención y los artículos que se han aprobado por mayoría, porque tampoco, digamos, mira, no es que es la idea de alguien, no. Aquí esos artículos en comisión, pero han sido aprobados por mayoría y por lo tanto están ahí puestos ya para pasar al plenario. Realmente lo que buscan es o dibujar un país como desconociendo lo que existe en Chile hoy día. ¿Ah? Por eso a mí no me llama tanto la atención. Muchos tenían la sensación de que la nueva constitución era una oportunidad para mejorar, para tener más derechos, para mejorar las cosas que estaban funcionando mal, y resulta que nos damos cuenta que se están poniendo en cuestión temas que tienen que ver con la realidad de Chile, o sea, desde lo más simple, ¿no? Desde la gente que ha plantado cereza, ya llegando a la Araucanía, y que mira la convención, mira lo que se conversa en materia de semilla, mira lo que se conversa en materia de agua, y la verdad que incertidumbre es una palabra que se está quedando corta respecto a lo que le está generando la convención a esas personas. ¿Pirincho? No han sido 2 buenas semanas para la convención, que duda cabe. Cuando Pía abrió la intervención de este programa, hizo la advertencia que esto está comenzando, que efectivamente hay que llevar esto a la discusión plenaria, que falta lo de la comisión de armonización, pero todos tenemos la sensación, y yo creo que eso es importante reconocerlo, cualquiera sea nuestra opinión y nuestra vocación, de que el apoyo ciudadano, la esperanza respecto a este proceso ha ido decayendo. Y lo que muestran las encuestas, números más, números menos, va en ese sentido. Y yo quiero confesar que tengo la impresión de que, a diferencia de lo que pudimos haber sostenido hace 4 o 5 meses atrás, me parece que hoy el escenario en el cual pudiera ganar el rechazo en el plebiscito de salida es una cuestión posible y probable, a diferencia de lo que vislumbrábamos antes. Y creo que lo importante es cómo los propios miembros de la convención toman nota de aquello, porque más allá de las convicciones de cada uno, muy legítimas, este es un esfuerzo, el de los 2/3, que, insisto, obliga a un gran acuerdo que en algún sentido interpreta una cierta mayoría, no deja necesariamente contento todos los sectores y viabiliza, no solamente por la vía del resultado, sino también por la legitimidad de darnos de manera colectiva normas y por lo tanto tener respecto de ellas más lealtad, más comprensión, es una cuestión súper importante. Después de lo que ocurrió el 18 de octubre, del plebiscito del apruebo, de la elección de la Convención Constituyente, yo no me imagino un desastre mayor que el enfrentar un escenario en el cual la mayoría de los ciudadanos se pronunciara negativamente respecto a esta propuesta. Y eso es lo que hoy día me parece a mí es la condición de borde y respecto a lo cual tienen que tomar nota los convencionales, que no es algo extraño. Parecía obvio que iba a ganar el Brexit y no ganó. Parecía obvio que iba a ganar el acuerdo por la paz en Colombia y también perdió. Increíble. Y por lo tanto, los últimos resultados electorales también nos muestran, nos guste más o nos guste menos, que este es un país que está más dividido, más diverso y respecto a las cuales hay opiniones distintas respecto a estos procesos. No recoger ese sentimiento, me parece a mí, puede ser un camino hacia el suicidio. ¿Bien? Sí, es que yo partí precisando un poco el proceso porque creo que también hay que, como con fines informativos, educativos, de que las normas que se aprobaron esta semana y que conocimos no es que están listas para pasar al pleno y en votación de 2/3. De hecho, muchas de ellas ganaron en sus respectivas comisiones, que son por mayoría simple, con un voto. Esto no pretendo defenderlas y comparto lo que dice Pirincho, pero ahora viene un proceso de votación, primero de recibir indicaciones
y luego la votación particular, y cuando esto haya resultados se tiene que hacer el informe y va al pleno. Entonces, las indicaciones que conocimos esta semana son las que van a entrar. No sabemos, porque todavía queda un camino largo. Dicho esto, yo comparto con que hubo indicaciones, propuestas por convencionales que a mí al menos me generan preocupación. Y esto no puede ser entendido como la intromisión de nadie respecto a un órgano soberano, por supuesto, sino que es el momento constituyente que estamos viviendo, y a mí me parece enriquecedor que estemos todos atentos, que hayan organizaciones, que hayan académicos, actores de la sociedad civil discutiendo, proponiendo, diciendo, mira, a mí esto no me parece por esto, saliendo de las caricaturas, por supuesto, pero enfrentando el debate con la evidencia existente y con las distintas visiones de sociedad. A mí la columna, Patricio Fernández saca todos los domingos una crónica que espero que algún día termine en un interesante libro en el mostrador sobre su experiencia de la semana en la convención, y hacía la diferencia entre los maximalistas y los minimalistas. En la de hoy, la que en la de publicó hoy, hoy día. en la de hoy. Que me asombría para un tipo normalmente optimista con la convención. Absolutamente, Me sí. llamó la atención la de hoy. Si es que alguien no anda tan optimista, no es la mejor columna, pero creo que pone muy bien el cómo el texto constitucional que se le ofrezca a Chile tiene que ser una oportunidad de abrir un nuevo capítulo de nuestra historia y no cerrarlo. Y con esto me refiero a que tienen que haber marcos, márgenes que permitan que la discusión siga avanzando en Chile después y de la no, Constitución, digamos, y no claro. decir, bueno, nos quedamos amarrados a estos por siempre porque ya sabemos cómo funcionó aquello, porque la Constitución del 80 fue finalmente eso. Claro. Yo creo que no hay que minimizar lo que está pasando en la convención, porque como bien decía Pía, está entrando en su periodo de discusión real, digamos. Todo lo anterior fue una preparación. A partir de enero empezó la discusión ya sobre normas. Hay algunas que se han aprobado por mayoría, a veces por un voto, es verdad, y otras que han quedado fuera. Entonces, el periodo que viene posterior, el plenario, va a trabajar sobre las normas aprobadas, no sobre el resto. Si no se aprueba, va a tener que retroceder, o puede que no haya norma, pero no hay que minimizar lo que se está conversando en las ideas. ¿Por qué? Ahora, Porque siempre algunas cosas que se rechazaron ahora pueden volver por la vía de indicaciones, como por ejemplo que haya Senado. Por ejemplo, Bueno, ya se ganó la iniciativa popular de norma, una que propone bicameralismo. Va a tener que ser discutida. O sea, ya tiene los 15.000 15.000 va a tener que ser apoyos. discutida ahora por petición de la ciudadanía, como una norma popular, digamos, que se está incorporando en la conversación. Pero por eso hay que tomarse en serio lo que se está aprobando desde ya. ¿Por qué? Y quiero recoger algo de lo que dijo Pirincho, porque se nota en la convención poco sentido de realidad. Esa es la verdad. ¿No? Poco sentido de realidad en términos de que extremar las posiciones, como ha ocurrido en algunos casos, insistir con ideas ampliamente rechazadas en la sociedad, como el Consejo de Medios, ¿no? Que lo que esconde son limitaciones graves a la libertad de expresión, que no es una novedad, había sido expresado por un candidato, el candidato del Partido Comunista Daniel Jadwe, derrotado en una primaria. Después había salido de la conversación y reflota de la mano de los convencionales del Partido Comunista y de otras fuerzas en la convención. Entonces, decirle, ese tipo de agenda está ahí instalada, pero no hay mucha conciencia en la convención de lo que ha pasado en el país entre mayo y hoy día, ¿no? No solamente respecto al presidente electo, gran parte de la tensión que se está generando le hace daño al proceso del gobierno entrante, sin duda que le está haciendo daño, le está generando un ambiente de tensión y le está poniendo a la ciudadanía en contra. Se esperaba que estuvieran más alineados o que el presidente electo Gabriel Boric tuviera una influencia mayor en lo que fuera a pasar en la convención. Él, para ser honesto, trató de tenerla. Por algo propuso a Beatriz Sánchez como vicepresidenta y dio la pelea hasta el final para tratar de lograrlo, con todo tipo de acuerdos, pero finalmente no fue la fórmula que se impuso. Esa independencia que se demuestra hoy día, ese desacople, ha generado en partidos que vienen del oficialismo, del futuro oficialismo, como el Partido Comunista, le están generando un terreno muy complejo al gobierno entrante. Pirincho. Sí, a propósito de no minimizar cosas, si usted me permite, jefe, a mí me gustaría hablar del tema de seguridad. Yo voté por Gabriel Boric y lo digo con toda honestidad porque nunca he creído que el análisis político sea neutral. Por el contrario, uno dijo de su historia, de sus convicciones, de sus vocaciones, y a lo sumo uno trata de ser objetivo. Y sin embargo, a mí en lo personal me chirrea, me molesta y me decepciona que así con el entusiasmo, por ejemplo, que el presidente electo tuitea o se manifiesta respecto de un gol de Chile, no haya de manera temprana y oportuna reaccionado frente a un atentado contra un carabinero civil y su familia,
donde resulta herida su hija menor de manera bastante brutal, o para qué decir de las imágenes dantescas que hemos visto de un ciudadano dueño de un restaurante que es hostigado, agredido de manera brutal por un grupo manifestante por el solo hecho, en principio, de haberse manifestado en contra de las movilizaciones. Algunos lo podrán llamar un error, otros podrán decir que una frivolidad. A mí lo que me preocupa es que eso pudiera trasuntar la escasa comprensión de la gravedad del momento en que estamos viviendo y la importancia que los ciudadanos le están dando a este tema. Que no es solo el conflicto en la macrozona sur, que no es solo el narcotráfico desatado en las comunas periféricas de las grandes urbes, que es también la violencia política, que es la violencia verbal a la cual estamos asistiendo todo el día. Y por supuesto el presidente todavía no entra en funciones. También a uno le molesta, como hace habitualmente Felipe Kast, que siendo parte de este gobierno, habiéndolo integrado, no tenga ningún reproche sobre la situación de descontrol total que hay hoy día, de la cual, entre otras cosas, responsable el presidente Sebastián Piñera, y todos sus dardos vayan para quienes todavía no han empezado a gobernar. Pero ese tipo de señales me parece sí son importantes justamente para aquilatar no solamente las prioridades, sino que la importancia de lo que el tema de la seguridad significa para lo que viene por delante. Hagamos una cosa, sobre la convención. A propósito de eso, terminado Mesa Central, en Tele 13 Radio, Ramón Ulloa conduce Así se escribe Chile, el programa semanal sobre la convención en Tele 13 Radio. Ya, Pirincho Navarrete dejaba antes del corte planteado el tema de la seguridad, entre otras cosas con el escándalo de la Araucanía, con el carabinero la niñita de 7 años herida a perdigones, y con lo que pasó en la Plaza Baqueano con el dueño de la antigua fuente, que se llama ahora la ex fuente alemana. Pía Mundaca. Yo no voy a eludir el tema, pero antes quiero comentar y recomendar un hilo de Twitter, perdón, lo específica, de Julieta Suárez Cao, académica de Ciencia Política de la Universidad Católica, donde ella va detallando por qué la necesidad de 2 cámaras con una cámara con representación territorial es una buena respuesta para desconcentrar el poder hoy día, y también para que los gobiernos subnacionales, que si queremos que tengan más fuerza, tengan una participación en las decisiones nacionales. Lo dejo ahí, no voy a profundizar, pero... El hilo de Julieta Suárez Cao, académica de Ciencia Política de la Universidad Católica y experta en estos temas, para ir viendo que esto no puede ser eslóganes de quitemos el sueldo a los políticos, que hay algo de eso también cuando se afronta la discusión del sistema político. Volviendo a lo de seguridad, creo que este es uno, bueno, el presidente electo lo dijo el viernes en esta reunión a sus ministros y algunos subsecretarios, que la seguridad va a ser una prioridad. No es ningún secreto que el mundo progresista ha tenido una deficiencia clara en enfrentar este tema con la seriedad que se requiere, y además reconocer que es una demanda muy sentida por la ciudadanía, no es una demanda de un sector socioeconómico, y por eso yo creo que José Antonio Kast logró de manera bastante efectiva situar esto, y él ser en la discusión de la primera vuelta el dueño de esa cancha, que yo creo que evidenció un fracaso del mundo progresista de poder enfrentarlo, marcando diferencias evidentemente, pero con la seriedad que se requiere. Hay que recordar que este gobierno partió, el gobierno del actual presidente Sebastián Piñera, con el delincuente se les acabó la fiesta. Era una prioridad muy clara, se proponía crear un plan de seguridad y batalla contra el narcotráfico, y de lo que ha pasado hay poca evidencia, claridad, y yo creo que en materia de seguridad hay bastante de eslóganes vacíos y harto de populismo, para ser franca, y creo que lo grafica muy bien el proyecto de ley que se promulgó hace una semana y que salió el gobierno muy contento a presentar, que es la posibilidad de cerrar los pasajes. Estoy siendo bien impopular, porque en cualquier comuna el cerrar el pasaje es lo que buscan los vecinos, sí, pero primero, y lo decía el alcalde Claudio Castro esta semana en una carta del director en conjunto con otros concejales de la zona norte de Santiago, no hay evidencia que el cierre de pasajes contribuya a la seguridad. Segundo, hace que las personas terminen muchísimo más encerradas con todo el riesgo que esto genera. Va contra la intuición de que hay que apropiarse de los espacios públicos para enfrentar la inseguridad, y además genera infinitos problemas en materia de comunidad. Gonzalo. Bueno, quizás este es un buen tema para marcar el punto de que para la izquierda chilena en general el tema de seguridad es un tema que no es un tema de percepción, que no sea un tema que le interese ni sobre el que tenga propuestas. Si basta mirar que en el programa de gobierno de Gabriel Boric de primera vuelta no estaba el tema de seguridad. Había una larga lista de temas, pero el tema de seguridad ciudadana, no existía. Y de hecho, cuando tuvo que incorporarlo en la segunda vuelta,
tuvo que incorporar a personas de otros sectores que empezaron a trabajar, y de hecho en el nombramiento de los subsecretarios también ha tenido que recurrir a personas de otros sectores, no del Frente Amplio, Ojo para con poder Lucía Damer, hacerse experta. cargo de ese tema. Entonces, eso no es una percepción subjetiva, digamos, es algo bastante manifiesto. Y en el caso de los pasajes, el discurso me parece muy correcto, pero cuando el Estado, o sea, hay una función que es del Estado de darle seguridad a la ciudadanía. Si hay una de las pocas funciones que uno dice, incluso para aquellos que creen en el Estado mínimo, debieran tener siempre el monopolio, es respecto de dar seguridad a la ciudadanía. Y cuando el Estado no la cumple, me parece la verdad, un error cuestionar cómo los ciudadanos toman control de su espacio. Cuando una familia, cuando un grupo de familias decide cerrar un pasaje, Pía, lo que está haciendo es exactamente lo que dices tú, tratando de apropiarse del espacio público, de defenderlo de alguna manera. No solo defenderse de un robo, a veces esas rejas no son suficientes para evitar un robo, un asalto, pero sí lo que están haciendo es tratar de decirle, mire, tomemos control al menos de este pasaje donde juegan nuestros niños, de este pasaje para que nosotros podamos salir, de este pasaje que incluso cuando cierran la reja sienten al menos un margen de seguridad mayor que cuando están en la calle. Entonces, a mí me parece que ese tipo de discusión respecto a materia de seguridad hay que tomarla en serio. ¿Por qué? Porque no obedece, y yo creo que es un error adjudicar como que los temas de seguridad son solo temas de derecha. Eso es un error. Y cuando uno mira la gente que está marchando en Arica, mira la gente que está marchando en Iquique por materia de seguridad, ellos no están marchando por ningún bloque político, ni ningún sentido de partido, ni de nada. Lo que están es relevando una de las carencias más graves que tiene hoy día, que este gobierno ha tenido dificultad en enfrentar, muchas veces le ha faltado pantalones para poder enfrentarla, pero donde hay una duda terrible es que en el próximo gobierno las pocas señales que ha dado son de ir en retroceso, no mantener el estado de emergencia, cuando la evidencia ha dicho que ha provocado una disminución de la cantidad de delitos cometidos. Ha habido un aumento en la gravedad de algunos, lamentamos ya varias muertes o hechos como el que un carabinero de civil es atacado junto a su familia, pero en cantidad de delitos ha bajado. Si uno le pregunta a la gente de la Araucanía, ¿quiere que se mantenga el estado de emergencia? Ya hubo un plebiscito, ampliamente dijo que sí. Hay que empezar a escuchar más en materia de seguridad a la ciudadanía y tener menos complejos para tomar decisiones. Pirincho, 30 segundos. Sí, cortito. Yo hace un rato hacía una crítica sentida al gobierno electo, pero como dice Gonzalo, hay que tomarse este tema en serio, y a mí me parece que ha sido un extremo delicado. Este gobierno no es que haya tenido dificultad en este tema. Este gobierno ha sido un completo fracaso en este tema, especialmente respecto a las cuestiones que declaraban. Si el presidente electo Boric no fue a Cúcuta, él no fue a invitar a venezolanos y a colombianos, que parece ser un problema importante en las regiones que tú acabas de describir. Los carabineros baleados, como supimos esta semana, incluyendo su familia, y el dueño de la ex fuente alemana, lo hace en este gobierno que lleva 4 años. Entonces, me parece absolutamente legítimo el que uno ponga la atención sobre los gobernantes que van a venir, y como dice Pía y apunta Gonzalo, a la izquierda el tema de la represión institucional le ha costado. Pero creo que un esfuerzo de honestidad significa también evaluar en qué condiciones va a entregar Sebastián Piñera en materia de seguridad el gobierno de Chile, porque ellos han administrado el Estado estos 4 años. Entonces, a rato resulta un poco incómodo, más allá de las críticas que legítimamente se pueden hacer, que ahora levanten la mano como si no hubieran sido responsables de buena parte de lo que ha ocurrido. Ya, estamos. No tenemos más tiempo. Y vamos a ver cómo sigue este debate durante la semana, particularmente en el tema de lo que ha ocurrido en la Plaza Baquedano y en la Araucanía.